Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estos minutos, Pablo. ¿Estás acá en la ciudad de Neuquén? Sí, hoy me tocó por acá. Estuvimos el fin de semana y el fin de la semana pasada en el sur y centro de la provincia y ahora hoy nos toca Neuquén capital con actividades por acá. ¿Cuántas veces recorriste ya la provincia en campaña solamente? Y entre campaña y actividad del Congreso he dado como 10, 12 vueltas fácil o más. Así que Impresionante. estamos bastante, sí, recorriendo bastante ahora también que se hace... queda poco y mucho, ¿no? Quedan 6 semanas todavía que van a ser muy intensas y bueno, y nos toca también dar varias vueltas por el interior y seguir recorriendo acá en Neuquén Capital, que también una de las cuestiones que tiene esta provincia, ¿no? Que hoy la macrocefalia que tiene, que casi 45% de la población está en Neuquén Capital y si uno suma alrededores tenés casi el 70% con Cutralcó y Plaza Huíncul, ¿no? Así que hay una alta concentración de la población en la zona. Me interesa tu mirada respecto de eso porque también tiene un correlato, por supuesto, en cuanto al padrón. Vimos el MP en el fin de semana haciendo otro de esos actos importantes que viene desarrollando. ¿Cómo, no voy a decir que está fijando su prioridad en la capital neuquina solamente, pero ¿cómo ves esa disputa acá en la ciudad de Neuquén, teniendo en cuenta eso que mencionaba, ¿no? La cantidad de electores que va a haber en la disputa del 16, en la votación del 16, ¿no? Sí, creo que Neuquén Capital es un distrito importante pero bueno, como todo el resto también, ¿no? Hay que recorrer y andar, pero hay una gran concentración de votos acá y es también un electorado que a algunos partidos les esquivo, ¿no? Sobre todo el de ciertos sectores de Neuquén. Así que sí, se ve que la campaña hay mucho movimiento, inclusive en lo que es cartelería y es donde más fuerte se juega en Neuquén, ¿no? En Neuquén Capital, y un bastión importante. Y como te decía, si sumás después Centenario, Plotier, Cenillosa y Cutralcó, Plaza Huíncul, lo que es confluencia, tenés el 70% de la población, que claro, es importante la cantidad, y que es parte, como te decía, también parte de un indicador de que la provincia no tiene igualdad de oportunidades o no tiene igualdad de desarrollo y se está concentrando la población, ya sea por la actividad económica de Vaca Muerta, que hoy justamente lo charlábamos con alguna gente relacionada con la actividad hidrocarburífera, que antes las capitales del petróleo era Plaza Huíncul y Cutralcó en un momento, después pasó a ser Rincón de los Sauces, en otro momento ya hablaba de Añelo, pero hoy la realidad es que la capital de Vaca Muerta es Neuquén Capital, ¿no? Ciudad del Parque Industrial, la mayor radicación de empresas y el movimiento, muchos que van y vienen desde Neuquén Capital, así que en ese sentido también eso colabora que se concentre más todavía la población, sumado a la administración pública que antes quizás había delegaciones descentralizadas o que podían tomar decisiones en el interior, y hoy la realidad es que se ha concentrado no solamente la estructura, sino el poder de decisión en Neuquén Capital. ¿Qué tipo de escenario estás viendo? ¿Están viendo junto a Jorge Taylor respecto a, cómo se ha dado el posicionamiento de todas las fuerzas o de las fórmulas que uno entendería que son las más competitivas, digamos, ¿no? Esto de, algunos sectores del PJ o del Frente de Todos saliéndose de la estructura partidaria que va a estar respaldando a Ramón Río Seco, sectores del PRO que, también se salen de lo que era hasta este momento el margen de contención de algún tipo de referente del PRO en la ciudad de Neuquén, sobre todo. ¿Cómo crees que puede llegar a actuar esa situación? ¿Va a dispersar votos? ¿Va a hacer más competitivas a otras fórmulas? ¿Las diferencias se van a terminar acotando? Porque hay cierto interés en algunos partidos políticos por plantear cierta polarización, digamos, ¿no? Es como que si fuera una puja entre dos. ¿Cómo crees que puede actuar eso en esto que te mencionaba en el escenario que se está viendo y que vamos a terminar viendo? Sí, como decías, es un escenario muy polarizado, el que está abierto para por lo menos 4, porque quien gane no va a tener más de 27, 28 puntos, entonces está abierto el escenario y creo que lo que se ve en las encuestas, en los números, no hay gran diferencia entre los 4, ¿no? Entonces creo que ahí va a ser clave la campaña, que recién arranca en algunos casos, en otros todavía, como lo que es más territorial, todavía no ha arrancado, así que creo que ahí va a ser clave las propuestas y de alguna manera cómo se llega al electorado, cada candidato, cada fórmula, y bueno, después será la ciudadanía quien decida, pero veo un escenario que está abierto y, como bien decías, también ha estado movido desde lo político en el caso nuestro, que ahora se han definido varias cuestiones como el caso del sello y otras cuestiones que
que son importantes también para definir, entendiendo que nosotros somos los que preservamos, siempre nos mantuvimos dentro de Juntos por el Cambio y sosteniendo el espacio, ¿no? Uh-huh. Hay algunos discursos en boga en este momento de la campaña, ¿no? Por un lado el MPN planteando ese discurso clásico en momentos de proselitismo, aquello de vienen por nuestros recursos, ¿no? Por un lado, podemos definirlo así grosso modo y hasta muy generalmente, pero digo, no hay casi ocasión en la que los principales candidatos no mencionen esa necesidad de resguardo interno, según la mirada del MPN, y también, cómo están jugando sectores nacionales en algunas fuerzas locales. ¿Cómo ves esa situación, digamos, no? Ese discurso clásico del MPN y cierta mirada también que están poniendo algunos partidos políticos desde Buenos Aires en sus respaldos aquí en la provincia de Neuquén? Sí, yo creo que hoy nos toca a nosotros enfrentar tres versiones del populismo de alguna manera, ¿no? Las dos que encarna el MPN en sus variantes y el Frente de Todos. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, este discurso que decís de defender lo neuquino, la neuquinidad, muchas veces se contrasta con la realidad, ¿no? De que una provincia que, independientemente que recibe gran cantidad de recursos, se termina termina que los gobernantes ir a pedir a Buenos Aires recursos porque no alcanza, a pesar de la cantidad de recursos, tener un presupuesto que es 3 veces el que tiene Mendoza por habitante. Hace falta endeudarse para llegar a fin de año, como se hizo el año anterior, y ahora, este año quizás, como está planteado que está subestimada la inflación, también se tendría que recurrir a endeudamiento. Termina siendo esta famosa independencia que se plantea, o que termina no siendo tal, porque termina de rodillas el gobierno de turno para poder pedir recursos, ¿no? Entonces, creo que ese discurso y la otra variante, la versión alternativa que no quiso jugar por la interna del MPN, también está abrevando o siendo apoyada por dirigentes nacionales que básicamente tienen intereses en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Parte de esos dirigentes son de la estructura de Buenos Aires, del macrismo, de Juntos por el Cambio. ¿Cómo tomás ese respaldo que se termina volcando por una fórmula extrapartidaria en lugar de respaldar, por ejemplo, tu candidatura y la de Taylor? Sí, es parte de lo que te decía. Nosotros creemos que hay que defender los intereses de los neuquinos, independientemente de que somos un partido nacional. Nos hemos plantado en defender el espacio Juntos por el Cambio, defender los valores y una opción, o planteamos una opción de transformación real de la provincia, y creo que justamente que esté la injerencia de estos dirigentes de Buenos Aires, ante los cuales nosotros nos hemos plantado, es que justamente no está esa independencia, o no va a estar esa independencia de decisión desde la provincia de Neuquén, y creo que eso es importante porque el mundo y todo el país está mirando a Vaca Muerta como una alternativa con los problemas de energía que hay, de necesidad de energía, y sobre todo incrementado por la guerra Rusia-Ucrania, que hoy los países buscan proveedores confiables de energía. Uh-huh. Y Neuquén y Argentina tiene con qué, ¿no? Uh-huh. Y ¿cómo estás viendo este año de arranque de Vaca Muerta? Con algún proyecto también que estuvo haciendo algún tipo de ruido dentro de la industria, por caso el tema del peaje en las rutas que están ahí, en la zona de impacto de los bloques no convencionales. ¿Cómo tenés que contarnos un poco esa mirada en el arranque del año y por este tema en particular, ¿no? Sí, hay expectativa de que se aumenten, de hecho, las etapas de factura y que aumente la actividad en Vaca Muerta debido a los precios internacionales y a la demanda que hay, y si se incrementa la capacidad de transporte de gas y petróleo a partir de la puesta en marcha de OTASA, del oleoducto que va a Chile, y del gasoducto que no sé si estará listo este año, pero está el año que viene, así que hay una proyección de aumentar la actividad, pero también un requerimiento por parte de las empresas de cierta previsibilidad, que en muchos casos viene hacia Neuquén, ¿no? Con estas cuestiones de las discusiones territoriales, los problemas de mayores costos que pueden tener las empresas, pero por otro lado también lo nacional juega ahí fuerte hoy la posibilidad, no disponibilidad de divisas, que no poder girar dividendos al exterior o girar divisas al exterior, no solamente para recuperar las inversiones, sino en muchos casos está pasando que no consiguen repuestos o no se consigue la maquinaria que se debería importar para mantener la actividad o incrementarla, y eso puede poner en riesgo, digamos, la posibilidad o que hay de incrementar
el trabajo en Vaca Muerta, y por otro lado, lo que decías de la infraestructura, ¿no? La ruta 67 se va a poner en marcha y ya creo que va a quedar chica, ¿no? Siempre vamos atrás tapando agujeros y la necesidad de infraestructura que tiene Vaca Muerta es grande, y en algún momento se había planteado de las empresas la posibilidad de construir o de colaborar con la construcción de la infraestructura. Bueno, ahora creo que este peaje también es ver cómo haces para implementarlo. Si le cobras a cada camión, se pone sobre la ruta; si le cobras a cada empresa por proporcional a cómo se mueve. Creo que esa es una discusión y de alguna manera es algo que no se hizo antes de hacer la ruta, ¿no? Quizás porque había predisposición a invertir desde las empresas y de alguna manera después recuperarlo, pero creo que es también una discusión que hay que dar, porque la carencia o la faltante de infraestructura que hay para desarrollar Vaca Muerta es muy importante. Uno ve cruzar Añelo nomás, hoy está llevando casi media hora por los semáforos y por el tránsito que hay en horario pico, y todo eso son tiempos perdidos y mayores costos para la industria. Entonces, si la circunvalación que se prometió ni siquiera está en obra, ya tendría que tener doble mano toda la ruta 7 desde el cruce hasta Añelo, para también descomprimir el tránsito, y sobre todo la necesidad de tránsito de arena y de equipamiento que hay al aumentar las etapas de fractura. Creo que son cosas que se puede buscar la forma de financiarla, pero hay que generar una discusión antes de hacerla, yo creo, ¿no? Y ahora, cuando viene la necesidad también ahora de incrementar la capacidad o el trabajo en Vaca Muerta, creo que sería importante. Yo también presenté desde el Congreso de la Nación el pedido que se transforme en ruta nacional la ruta 6, sí, porque podrían tener otra alternativa de los camiones que vienen de Entre Ríos, que vienen con arena o que vienen con equipamiento de otro lado, en vez de ingresar por la ruta 7, que hoy está saturada, hacerlo a través desde 25 de mayo, tomando por lo que sería Crucero Catriel, llegando a Rincón de los Sauces, y de ahí a Añelo por ruta asfaltada, que eso aliviaría, porque gran parte de la actividad se está trasladando hacia el este, por donde está la ventana de petróleo, que hay más petróleo, que creo que es gran parte del desarrollo va para ese lado, y de alguna manera descomprimir la ruta 7, que hoy está totalmente saturada. Pero esto es la previsión, la planificación que hablamos que haría falta, y después también ver cómo fondearlo. Por eso planteamos nosotros que hoy Neuquén tiene una gran cantidad de recursos que, administrados eficientemente, podrían generar los recursos, valga la redundancia, para construir este tipo de infraestructura que necesita Neuquén, mejorar la competitividad, y eso va a mejorar también la actividad, que las empresas neuquinas podamos ser parte de este desarrollo, porque hoy la infraestructura del parque industrial Uno Bañero todavía hay un montón de empresas que siguen generando la electricidad con generadores diésel, con un alto costo, siendo que que eso quita competitividad a las empresas neuquinas, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos, que tengas buena tarde. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, igualmente.